Entrevista especial. Saludos amigos y amigas de Su Mundo TV. Iniciamos los programas especiales de Su Mundo TV y el periódico Primicias nuevamente. Y hoy vamos a abordar el tema medios de comunicación en el presente y futuro de la República Dominicana con nuestros muy apreciados invitados, Percio Maldonado, presidente director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Roberto Monclús, un veterano periodista, ejecutivo de medios de comunicación, y Cristal Acevedo, presidente del Observatorio de los Medios Digitales de la República Dominicana. Saludos, Percio. Alex, ¿qué tal? Un gran placer estar aquí contigo y con estos dos queridos amigos que vamos a convertir un diálogo que yo espero que sea interesante. Claro que sí, gracias por la invitación. Señor Igualmente. Monclús. Un placer. Bueno, con estas experiencias en las redes sociales, ha surgido la necesidad de valorar más el periodismo profesional, no utilizar mal las redes sociales para hacerle daño a la comunicación, a la reputación de las personas. Y hemos decidido este programa especial para contribuir en esa dirección de los retos que tienen, Percio, los medios de comunicación que forman parte como columna democrática de una sociedad que se merece un mejor contenido a través de los medios y de las propias redes. Bueno, yo creo que el mundo está impactado por la tecnología y diría que los medios de comunicación tal vez es los que hemos recibido el patas arriba más estrepitoso, intenso, rápido proceso. Y por tanto yo creo que hoy ya yo digo que no hay medios convencionales, todos somos parte de un ecosistema digital que se expresa por múltiples vías. Hoy somos redes en Instagram, Facebook y todas las plataformas digitales, pero también somos páginas web, somos canales de televisión digital, en fin. Yo creo que el mundo nos presenta un reto. En ese reto yo creo que hay una combinación aquí y hay una pena ajena que se le carga al ejercicio del periodismo que no le corresponde, que es injusta. Porque el derecho a la libre expresión no nos corresponde como periodistas, sino por nuestra condición humana. Por tanto, es un derecho de todos los ciudadanos y todos los ciudadanos tienen la posibilidad de expresarse. A mí me gusta ver esto de dos maneras, porque a veces decimos que las redes sociales están llenas de contenidos difamatorios, insultantes, y yo creo que también tiene que ver con el nivel educativo de nuestra sociedad. Por tanto, esa es una culpa que yo no se la quiero atribuir a las redes sociales, sino a la falta de responsabilidad que hemos tenido de no bien educar a una sociedad que ha merecido ser educada. Porque al final uno da lo que tiene dentro. Es decir, yo creo que a un ciudadano que no lo hemos cultivado en su formación, difícilmente le podemos pedir que exprese en las redes sociales algo para lo que no lo hemos formado. Entonces yo quiero hacer esa diferencia. Sin embargo, creo que hay una realidad hoy a nivel planetario, porque tampoco es un tema dominicano, a pesar de que la clase política yo la siento muy atormentada, porque no saben gobernar con todo el mundo hablando al mismo tiempo, ¿verdad? Y siempre observo que todo el mundo anda como un garrote en la mano, queriendo callar a todo el mundo y que nadie se exprese. Eso no es posible. Este es un mundo irreversible. Y aquí lo que tenemos que tener es la cabezas abiertas e ir asimilando todo lo bueno que nos oferta esa tecnología. Y yo creo que hay una manera de contrarrestar, de alguna manera, el auge de una realidad planetaria que son las informaciones falsas. Los seres humanos, yo creo que estamos muy condicionados a que nos cuenten historias. ¿Sí? La reacción natural de nosotros como seres humanos es que nos cuenten cosas.
Y en esta realidad también, de manera deliberada, y la clase política es muy responsable de esa parte, porque buena parte de esta dinámica del deterioro se financia con recursos públicos, porque muchos políticos patrocinan esas realidades, sobre todo cuando ellos creen que le hacen daño al otro. Sin embargo, cuando eso se convierte en un aspecto de la realidad nacional, nadie sale ileso de la situación. Y creo que aquí las informaciones falsas generan un problema no para los medios que se van de la pata de los caballos. Yo creo que es un tema de la democracia dominicana, es decir, de la democracia dominicana y de la democracia planetaria. Cuando el estudio de Reuters nos dijo que el 56% de las informaciones que circulan en América Latina son informaciones falsas, lo que nos está diciendo es que tenemos una población tomando decisiones sobre situaciones que no son ciertas. Yo puedo estarle votando a alguien creyendo que es bueno, o puedo estar dejando de votarle a alguien porque me dijo que es malo, porque yo no conozco esa realidad. Y a veces el ciudadano tampoco tiene la manera inmediata de verificar la veracidad de una información. Ahora hay incluso un intento, digamos, que es nuevo. De hecho, nosotros nos hemos incorporado como periódico al intento, pero es algo que todavía no está funcionando. Y creo que somos el primero en América Latina, que es verificar el origen sobre todo de los videos y de las fotografías, que son las que más se prestan digamos, a ilustrar acontecimientos que tú quieres hacer creer que son ciertos cuando no lo son. Pero es algo nuevo, ahí está Google metido, están algunas de las plataformas que procuran que cuando nosotros que estamos aquí ahora y nos toman una imagen de esta conversación, sí, en esa imagen está de manera íntegra el origen de esta información. Se dice, esto fue tomado en tal fecha, en tal lugar, en el programa de Alex. Entonces, yo puedo verificar que esta fotografía que es de marzo de 2025 y me la están presentando 3 meses después como un acontecimiento, es una información falsa a la que me están haciendo. Ahora, los ciudadanos no tienen tampoco tanta prisa de verificar si una información es buena o mala. No siempre lo hace con la intención de dañar. Yo recibo una cosa, me pareció interesante y se la mando a un amigo, se la mando al grupo donde estoy, incluso sin ningún comentario. La reproduzco sin intención de dañar o no. Y por eso digo que el WhatsApp tal vez el medio de comunicación más impactante, que no nos permite incluso medir el rastro de las reproducciones, claro, porque yo tengo un grupo en la que ella está, pero ella está en unos grupos en la que yo no estoy y ella se la manda a ese grupo, sí, y dentro de ese grupo está tú y yo no estoy en el grupo que tú estás, pero tú tienes otro grupo a la que tú se lo reproduces. Entonces hay un efecto multiplicador de la información que va dañando. ¿Cómo pienso que se puede enfrentar esto? Primero, yo creo que también esto nos plantea un desafío a nivel de gobierno. Los gobiernos a veces quieren hacernos creer que esto no ha cambiado. Entonces mucha gente quiere administrar la información a su manera. Por ejemplo, yo llamo a un funcionario, posiblemente cuando yo lo llamo, él no aparece para que me confirme o no una información. Más cuando él quiere venir, entonces él se pauta, entonces él llama, él dice que quiere venir al programa. Entonces yo creo que esa dinámica tiene que cambiar necesariamente. Y para poder hacer este mundo vivible, confiable, y creo que el liderazgo político a nivel mundial tiene ese desafío. Yo creo que hoy hay una gran crisis de credibilidad en el liderazgo político. Y si uno mira lo que está pasando ahora en este mundo, tú dices, ¿quién puede ser un mediador válido para sentarse con las partes involucradas en los conflictos que tenemos en el mundo de hoy? Nadie. Todo el mundo está involucrado de alguna manera. Entonces, yo creo que este es un tema que no podemos verlo como que, bueno, es un problema de los medios, es un problema de las redes, y como que ustedes están aparte de eso. Y yo creo que la política tiene que darse cuenta de que cuando estamos hablando de esto, es que
tenemos que hablar de medios establecidos y de figuras establecidas con credibilidad como para mantener la certeza del periodismo. Porque en el fondo también hay un propósito de hacer creer que el periodismo es menos relevante cada vez. Y yo digo, es lo contrario, porque justamente solo un periodismo con responsabilidad puede garantizar a una sociedad tener informaciones verificables, ciertas, no difamatorias, porque un medio establecido y una figura establecida con credibilidad no se presta a esa dinámica, no ejerce esa práctica, que no quiere decir tener posiciones firmes sobre situaciones, cuestionamientos. Yo creo que, y en esto siempre tengo una queja, los gobiernos democráticos suelen ser muy sensibles cuando se les cuestiona. Se montan en los medios, llegan al poder, por una vez llegan, quieren un periodismo... Después se desaparecen, Percio, ¿verdad? Que llegan al poder. Desaparece. Entonces yo creo que este es un tema, y es interesante que Alex hayan tenido esta iniciativa de conversar sobre este tema. Primero porque es un tema relativamente nuevo, es un tema en desarrollo. Yo, por ejemplo, ahora oigo gente que quiere regular la inteligencia artificial. Pero ¿cómo usted puede regular algo que está en desarrollo? Ni siquiera sabemos lo que va a llegar. Entonces, o que quieren regular las redes. Bueno, muy bien. ¿Y cómo tú le callas la boca a la gente? Y al final tú no puedes regular la libre expresión. Porque ¿cómo tú me... Deja de ser libre. Me tendría que dar un garrotazo por los dientes y estaré callado hasta que me sane de la herida. Pero tú puedes establecer consecuencias de los excesos de boca, ¿verdad? O de escritura, que es lo que tú puedes hacer. La otra impresión que tiene es que si no meto preso a medio país, entonces no resuelvo el problema. Y eso tú no lo vas a resolver queriendo meter preso a todo el que diga una cosa que a ti no te guste. Entonces yo creo que es un tema para que los conversemos más allá de la tarea cotidiana que tenemos los medios de comunicación para bregar con un público al que no nos corresponde, en el sentido de que nosotros no dirigimos a las redes sociales. Sin embargo, nosotros en gran medida pagamos una culpa en la percepción pública de que lo que se dice en las redes son los medios de comunicación, y no necesariamente es así. Cristal, el Banco Central trajo en el pasado muchos especialistas españoles en eventos sobre redes sociales y la nueva era de la información digital. Y en una ocasión pusieron varios ejercicios en las pantallas, colocando noticias veraces y noticias falsas. Y hubo mucha sorpresa que en algunos casos, incluyendo periodistas veteranos que no habían accesado al momento al desarrollo de las redes, se confundían con las noticias falsas en vez de las noticias veraces. ¿Tú crees realmente que ese es uno de los puntos de arranque, como dice Percio, para darle mayor credibilidad, que es lo que necesitamos en gran parte en este momento, ya no en las redes sociales en la República Dominicana, sino en el mundo? Mira, ese es un fenómeno que no es nuevo. Recordemos en la campaña electoral de las elecciones de Estados Unidos de hace ya 3 periodos, cuando gana Donald Trump. Luego de que Trump gana, se revelan informaciones que indican que muchos de los votos que él consiguió tuvieron que ver con la cantidad de noticias falsas que se produjeron alrededor de su candidatura. De acuerdo a una información publicada por medios norteamericanos en ese momento, daban cuenta de que para Trump ganar las elecciones se produjeron alrededor de 750 noticias falsas. Es un fenómeno que explico en mi libro, El periodismo en la era de la transformación digital, que publiqué en el año 2022, donde además explico por qué este fenómeno va a seguir creciendo, y es atendiendo a varios factores. Entre ellos, en primer momento, los medios de comunicación están en franca competencia con todos los usuarios de redes sociales que hacen vida en redes sociales, y esa franca competencia incita al medio a querer publicar más rápido la noticia y no la mejor noticia. Entonces, como competimos no solo con los otros medios con los que compartimos el escenario o el mercado laboral, también competimos con personas que por tener un celular en la mano y ver un accidente ya creen que son periodistas, cuando realmente son
una fuente noticiosa que permite al periodista aclarar los hechos y tener elementos puntuales sobre un hecho que aconteció donde el periodista no estaba presente. En el 2017, desde el Observatorio de Medios Digitales, nosotros generamos un periódico digital, una plataforma digital que se llama verifica.com, donde nosotros promovíamos que las personas entraran a esa página para verificar la veracidad o no de una información. ¿Qué ocurrió con esa plataforma? Que nunca tuvo apoyo empresarial ni del Estado, publicitario o para que se pueda mantener, porque en República Dominicana, por el momento, el combate a las noticias falsas es solo un discurso desde los estamentos de poder y no hay ninguna iniciativa que permita que la ciudadanía pueda ser correctamente informada, tal y como indica la Constitución de la República, que manda a que la gente tenga acceso a una información oportuna, pero la oportunidad de esa información reside en que esa información sea válida. Pero ese no es el único elemento, hay un elemento que va más ligado a la parte profesional y te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo el ministro de Educación que fuere, el que fue, el que es y el que será, nos convoca a una rueda de prensa para una inauguración de una escuela y nos entregan una nota de prensa a los periodistas y nos dicen que esa escuela costó 100 millones de pesos y esa nota de prensa es muy posible y estoy 100% segura que todos la vamos a publicar con esa cifra sin pedirle a él los recibos, sin pedirle un informe auditado de que ese dinero se gastó y nosotros simplemente repetimos una información que desde un departamento de relaciones públicas ha sido elaborada. No cuestiono la calidad de los departamentos de relaciones públicas, más bien cuestiono el compromiso de nosotros los periodistas con evitar reproducir información de la que nosotros no estamos seguros y ese tipo de información es aún mucho más peligrosa. No tanto que la que produce un ciudadano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros legitimamos la información o le damos oficialidad, un carácter oficial a la información, que no necesariamente hemos comprobado, entonces permitimos que esa información se difunda de manera masiva sin ningún tipo de consecuencia. Bien, Roberto Monclús, ¿qué piensa sobre estos temas que son fundamentales para que la sociedad dominicana lo coloque, además del mundo, la gente lo coloquen como temas, metas para ver si mejoramos la comunicación? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Y el concepto meta tiene un vinculante con lo que ha dicho el profesor Percio Maldonado y Cristal con su observatorio. La regularización es fundamental. Y en los sistemas democráticos tienen esa debilidad y Percio lo abordaba con mucha propiedad por la práctica, por los compromisos y también por su larga experiencia como ejecutivo de medios de comunicación. Cuando estamos en la oposición, nuestro discurso enarbolamos el discurso de la tolerancia. Pero aún cuando llegamos entonces a ser gestores de políticas públicas, sobre todo en materia de comunicación, la dermis o la epidermis se torna más sensible y asumimos un perfil en un ámbito democrático de intolerancia total como los regímenes totalitarios. Entonces, ese es el gran desafío de la nueva política. Percio, Cristal, Alex y amigos televidentes, ese es el gran desafío. Cómo la incursión o la realidad de la inteligencia artificial, cómo combatir las noticias falsas, cómo entonces podemos desde los estamentos de poder tener esa tolerancia. Yo me reía mucho ayer cuando vi un corte de mi programa vespertino que decía comunicador y periodista y dije, en los escritos pero es que yo soy periodista. ¿Y de dónde sacaron el concepto de comunicador? Entonces, el desafío finalmente es un tanto complejo, es un desafío largo, porque cómo tú controlas entonces a los usuarios de las redes sociales que se han convertido en periodistas. Por ejemplo, cuando lanzamos hace un año este proyecto de una revista noticiosa vespertina en el Grupo Panorama, yo decía que íbamos a crear, es lo que yo tengo en mi mente, ¿no? Es crear la red de periodismo ciudadano auténtico. La palabra auténtica define o un poco le pone un apellido al periodismo ciudadano, que es que la gente se exprese, pero tú tienes que formarlos, porque si no, entonces se te va a convertir en una red de propaganda.
Entonces ese es el gran reto. Alguien me decía, eso es quimérico, lo tuyo tú no vas a poder controlar, eso es muy costoso. Pero esa es mi intención, retomar ese viejo periodismo sin llegar a ser, como decía algo, que usted tiene una mentalidad ochentosa. Bueno, pero yo quiero tener esa mentalidad ochentosa y recuperar lo mejor de la buena práctica periodística. Vamos a un cambio para retornar con otra ronda importante sobre el presente y futuro de los medios de comunicación en República Dominicana, conversando hoy con Percio Maldonado, presidente director del Nuevo Diario, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, con Cristal Acevedo, que como presidente del Observatorio de Medios Digitales de República Dominicana también tiene mucho que aportar, y la chispa de Roberto Monclús en la comunicación. Bien, continuamos con este programa especial de Multimedia Su Mundo TV con Percio Maldonado, Cristal Acevedo y Roberto Monclús. Presente y futuro de los medios de comunicación en República Dominicana. Percio, continuamos con esas reflexiones importantes. Bueno, yo creo que hablar del presente, yo creo que los medios estamos atravesando por una situación mundial, porque no es local, es una situación mundial de sostenibilidad. El gran desafío de los medios hoy es sobre la sostenibilidad y son de los temas que estamos discutiendo a nivel de Sociedad Dominicana de Diarios, son los temas que estamos discutiendo a nivel de Sociedad Interamericana de Prensa, son los temas que estamos discutiendo con Google, en lo que los medios estamos haciendo muchas mentorías para conocer todo el ecosistema digital y sobre todo la idea de generar ingresos digitales a través de los medios. Son esfuerzos que se están haciendo. En algunas zonas del mundo, como por ejemplo Europa, ha tenido un avance importante porque los gobiernos se han sumado en favor de los medios frente a las plataformas y se han llegado a acuerdos económicos. Australia lo ha hecho, tal vez ha sido el más radical en favor de los medios. En el caso de Canadá se logró hacer una ley e incluso Google tuvo que llegar a un acuerdo con los medios a pesar de la resistencia. En el caso de Estados Unidos, el proyecto está depositado en el Congreso de los Estados Unidos, no se ha conocido. Ahí hay una realidad tal vez poco distinta, igual, porque Estados Unidos es dueño de los medios, pero también es dueño de las principales plataformas. Sí. Habría que ver hacia dónde el gobierno o el Estado americano se inclina. Obviamente el gobierno de Trump no es muy promedio, entonces yo creo que ese es otro desafío que se presenta. En el caso de América Latina, y nosotros en esto hemos tenido en esta discusión planetaria mucha ayuda de los europeos, sobre todo, que han pasado la experiencia. Sobre todo los alemanes nos han ayudado mucho a decirnos, mira, esto no funciona en la conversación, esto puede ser más efectivo y buscar la modalidad. En el caso de América Latina, y me tengo que referir a América Latina, porque tal vez es la única zona del mundo en la que no hemos podido encontrar un procedimiento como para poder establecer una ley que le permita a los estados y a las plataformas ponerse de acuerdo. América Latina, la mayoría de los gobiernos son muy agresivos contra los medios, son con poca empatía con los medios y la mayoría de los gobiernos tienen dificultades con los medios. Son casi situaciones excepcionales donde tú puedes decir que hay un gobierno que ve a la prensa, y cuando digo prensa, a los medios en sentido general, instituida como un patrimonio de la democracia, como un tema importante de la democracia, inevitable para que haya un régimen de libertad. Y yo creo que en el presente ese es el gran desafío. Y hacia futuro ese es el riesgo. Es decir, pero yo creo que desde el punto de vista del futuro, que es un poco lo que Alex quisiera establecer, yo creo que los medios hacia futuro tienen que ir asimilando todo lo que la tecnología nos puede estar brindando. Yo creo que resistirse a ella es casi declararse a la muerte, ¿verdad? Por tanto, hacia futuro, este es un desafío que viene además con incertidumbre, porque la incorporación de la tecnología también requiere capital humano, requiere inversión permanente de renovación. La tecnología hoy tiene una renovación poco duradera, ¿verdad? Porque tú
tienes hoy el teléfono, pero mañana te sale una versión distinta y hay que invertir en ella para tú poder competir a nivel planetario. Yo creo que hay y esto no es solo para los medios de manera general, o pudiera decirlo, cuando tú hablas de los medios, habla del periodismo, porque al final son los periodistas los que llenan los espacios de televisión, de la página de los periódicos, del contenido. El gran desafío pasado, porque ya esto es pasado, presente y hacia futuro, es que las fronteras se rompieron. Ya el trabajo periodístico es un trabajo planetario. Tú no puedes hacer una nota o hacer una información pensando en que te van a leer los 48.000 kilómetros cuadrados en que tú estás operando. Es una información que tiene validez en cualquier parte del mundo, que te lean, que te escuchen o que te vean. Por tanto, cuando tú emites un juicio, cuando tú emites una consideración, pudiera encontrar que alguien esté en desacuerdo contigo, totalmente en desacuerdo contigo, pero él no puede decir que tú estás diciendo un disparate. Él está en desacuerdo con tu criterio sobre un tema, pero tú tienes que empeñarte en establecer una opinión, un juicio, una información que tenga datos ciertos o un criterio que tenga argumentos ciertos, valederos, como para tú decir, bueno, estoy en desacuerdo contigo, pero no te puedo decir que tú estás diciendo una cosa que no tiene sentido, una cosa absurda. No se trata de eso. Y yo creo que la universalización de este ejercicio también plantea esos desafíos importantes. Y yo diría que no está remitido solo a la prensa. Y cuando digo prensa, hablo de los medios de comunicación. Está remitido al país. Un país pequeño como nuestro, un país grande como Estados Unidos, su gran desafío es el planeta. Es cómo tú eres parte de ese universo en todos los sentidos. Y tú dirías, bueno, tal vez nosotros como nación no podemos tener las pretensiones imperiales que tiene una nación grande como Estados Unidos, o China, o Rusia, o el bloque de la Unión Europea que dice, bueno, queremos ser parte y dueño de los negocios que se mueven, de los intereses, y queremos la guerra porque la guerra no conviene más. Pero en el caso de nosotros es cómo ser cada vez más importante en ese mundo global de economía, de negocio, de posibilidades, porque eso es lo que nos da también el potencial para nosotros mejorar la calidad de vida de la gente. Es decir, para tú traer más turistas al país, que es parte de nuestro interés, para tú atraer más servicios, por ejemplo, a nivel de tecnología, cómo tú usas esa tecnología para transformar la calidad de los servicios de los ciudadanos, cómo tú le facilitas la vida a los ciudadanos, cómo tú achicas esa burocracia entorpecedora, abrumadora, que cada burócrata viene y pone un pedazo, una piedra en el camino creyendo que está resolviendo el problema, y lo que está haciendo lo está complejizando aún más. Entonces, yo creo que los medios estamos obligados a interactuar en ese mundo complejo, complicado, desafiante, a la que nos expone la tecnología. Porque yo digo una cosa, vivimos la pandemia, que tal vez, y yo diría sin tal vez, ha sido el tormento planetario más pleno que ha vivido la humanidad. En ningún momento de la historia la humanidad ha vivido un conflicto tan pleno como decir, se muere uno en Portugal, pero se muere uno aquí, se muere uno en China y se muere en Pedernales, o exactamente el mismo problema que tuvo el presidente del Banco de Santander, que fue una de las primeras víctimas del COVID, para que su hija dijera a la prensa, nosotros somos una familia adinerada y mi padre ha muerto procurando un poco de aire. Y el aire nos cuesta, pero la pandemia lo mató. Entonces, ese fenómeno planetario universal de tormento, para mí también ha tenido una virtud, que si la queremos aprovechar, la podemos aprovechar. Primero trajo el empujón para darnos cuenta de que teníamos un recurso que era la tecnología, que no lo estábamos usando en toda la medida en que nos daba posibilidad. Y la segunda enseñanza que nos trajo es que para pasar de un siglo a otro no hay que esperar 100 años.
Así es. Excelente, Rey. Cristal, la sostenibilidad de los medios, con esa experiencia del Observatorio de Medios Digitales, en una república de cifras donde escuchamos que tenemos un Producto Interno Bruto de más de 120 mil millones de dólares, de tantas empresas que se instalan diario, ¿tú crees que el tema credibilidad de los medios será un elemento fundamental para que un mayor volumen publicitario pueda llegar a esos medios de comunicación para poder mantenerse? Indiscutiblemente no. En República Dominicana no tenemos aún la conciencia necesaria para entender que la publicidad debería ser dirigida en una gran cantidad a los medios que generan un contenido de calidad y no a los medios que tienen muchos likes o muchos views. Y te voy a poner un ejemplo. Aquí hay periodistas como José Rafael Sosa que tienen toda una vida haciendo periodismo cultural y yo te aseguro a ti que José Rafael Sosa no tiene ni un anuncio en su periódico digital, mientras que hay otros medios de comunicación digitales que el contenido que promueven es que las mujeres se hagan cirugía plástica, que salgan con hombres, que muestren su cuerpo, y eso sí tienen muchos anuncios porque tiene que ver mucho con que aquí, por ejemplo, en los departamentos de relaciones públicas ponen a dirigir a personas que no estudiaron relaciones públicas, por ejemplo, y que no entienden cuál es la estrategia de colocación de medios que es efectiva con respecto a la marca que están manejando, porque muchas veces, y pasa en la mayoría de esas oficinas, se coloca al frente a personas que no tienen la formación académica adecuada para poder ejercer esos puestos. Te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que hace unos años, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la institución más vieja que tiene la República Dominicana, más antigua, pusieron como director de comunicación a un licenciado en contabilidad y tuvieron los periodistas de ese departamento que hablar con el rector para explicarle que un contador no podía dirigir un departamento de relaciones públicas. Y cosas como esa ocurren todos los días en la República Dominicana. No hablo de otros países, porque mi ejercicio profesional se limita a esta media isla, pero son... Habría que pensar que a lo mejor el problema era económico. Y por eso qué bueno, don Percio, que usted lo señala, que es económico, porque desde ahí parte mi respuesta a la pregunta de don Alex sobre la sostenibilidad. Es que la sostenibilidad de un medio, en la teoría, en lo que sería ideal, debería basarse en la calidad del contenido que está promoviendo y no en la cantidad de consumo que tiene ese contenido. Porque al final, si nosotros vamos a premiar a quien le está haciendo mal, esos medios siempre van a seguir creciendo y los medios que tratan de hacerlo bien, al final van a terminar desapareciendo. Pasó cuando el año pasado el presidente emitió el decreto aquel famoso donde establecía que se iba a regularizar o a regular la colocación publicitaria del Estado en los medios nacionales, donde decía que para colocar publicidad se iba a medir cuánta gente leía un periódico. Por ejemplo, en palabras, aplatanando el decreto, o sea, cuánta gente consumían un contenido y si mi contenido lo consumen 10 gente, a mí me tocaban 10 pesos, poniendo un ejemplo, porque no decía los montos el decreto, pero si a otro medio lo veían 100,000 gente, le tocaban 100,000 pesos. Pero entonces tú estás como Estado incitando a que yo, que hago un contenido cultural, por ejemplo, bueno, de calidad para la población, tenga que meterme al chabacanismo para poder obtener un anuncio comercial. Entonces, al final, muchos de los estamentos estatales, igual las empresas, promueven y apoyan que el contenido que es lucrativo siga siendo lucrativo en detrimento de un contenido que posiblemente sí aporta, pero como no es el contenido popular que la mayoría del dominicano le gusta consumir, entonces ese medio no merece tener una colocación publicitaria. Y como bien decía don Percio, ese es el gran reto, porque son tantos factores que inciden en que un medio pueda ser rentable, que al final es como yo dije en una conferencia que di para unos periodistas en el año 2022 o 21, es que los medios de comunicación son un negocio. Ahora, lo que no puede ser un negocio nunca es la noticia. Cuando convertimos la noticia en un negocio, entonces ahí mismo se acabó el negocio. Porque al final no podemos hacer lucrativos los medios a partir de violentar los códigos éticos del periodismo, y ya ha pasado en otros países. Hace varios años, por ejemplo, periódicos como El País de España y The New York Times
propugnaron por, en sus versiones digitales, generar procesos de pago para el consumo de contenido. Hay algunos que lo han mantenido, como The New York Times, aunque en un momento lo tuvo que retirar, de que tú entras al periódico o la versión digital de New York Times y para tú consumir cierto tipo de contenido tú tienes que pagar una cuota semanal o mensual para entrar a leer esas noticias. El país lo implementó por un tiempo, fue uno de los primeros, pero luego tuvo que retirarlo. No funcionó porque el ser humano, el dominicano, el ciudadano y ahora los usuarios de Internet quieren recibir información, pero quieren recibir información fácil y rápida, y el pago obstaculiza que el ser fácil sea viable, además de que la gente ya tiene por norma y costumbre recibir información de manera gratuita, al menos en lo que tiene que ver con las plataformas digitales. Pero finalmente hay un elemento también que incide en que esa sostenibilidad pueda ser efectiva 100%. Recuerden que un periódico dominicano, el que más se lea, que el que más se lee tiene 5 millones de visitas al mes, está compitiendo con una plataforma como Facebook, por ejemplo, que tiene 2.000 millones de usuarios activos. Entonces, por más que un periódico local quiera hacerse rentable 100% a partir de la colocación publicitaria o a partir de la indexación en Google o a partir de la colocación de anuncios que vienen vía las redes sociales, al final está compitiendo con esas plataformas, pero al mismo tiempo está compitiendo con 10 millones de dominicanos que tienen un celular en la mano que también se creen periodistas. Roberto, el presidente Luis Abinader fue quien introdujo el tema de que la publicidad no debe llegar a lugares de vulgaridad. Yo me voy a reír antes que Exacto. esto continúe. Además, un país donde para colocar un anuncio en medio de comunicación, nada más falta ya solicitar el acta de defunción. ¿Qué te parece para un futuro de los medios de comunicación, por ejemplo, cuando tenemos problemas de que la mayoría de periodistas lo forman para redactar noticias, no para conocer cómo se constituye una compañía, una cámara de comercio y los tantos requisitos? Pero aparte de eso, quizás sean los medios de comunicación uno de los sectores más víctimas de la burocracia dominicana. Me gustaría escuchar tu opinión. Perfecto. Yo estoy de acuerdo con la formalización. Con la formalización, yo, si se quiere, como todo dominicano, en un momento le cuesta tributar, ¿no? Pero si queremos alcanzar una nación institucionalmente en avanzada, ¿no? En progreso, o una nación institucional, yo creo que sí, que hay que formalizarse. Los requisitos para persona física, para una compañía, son los requisitos normales, Alex, que se le piden. Ahora, donde yo tengo mis aprensiones es en el criterio para la colocación de la publicidad. Le voy a contar una breve historia, como decía Percio Maldonado ahorita, que como que los públicos o las sociedades quieren escuchar historia. Y es la siguiente. A los últimos, desde el 19 hasta terminada la pandemia, yo comencé a cursar la licenciatura en Derecho en la Universidad de la Tercera Edad. Entonces, porque alguien me sugirió, mi mamá quería, mi familia, dice, bueno, pero hay un perfil en ti como de abogado, y yo no, lo que soy de periodista, y me gustan la historia y las ciencias políticas. Pero eso es lo mismo, o sea, vamos siempre a estar en pobreza con eso. Estudia Derecho. Bueno, pues entonces entré a la escuela y me fue bastante bien en la escuela de Derecho, pero el dilema que yo le quiero plantear es que desarrollé como una iniciativa, una especie como de observatorio del criterio que se usa para la colocación publicitaria. Y lo hice en función de mi último trabajo público, o penúltimo, que era encargado de información pública de la empresa de generación hidroeléctrica, y yo tenía que participar en el comité de ética y en el comité de compras y contrataciones. Yo dije, déjame ver si... Y firmar el acta. Y firmar las actas. Digo, déjame ver si yo estoy bien, aprendí algo. Entonces comencé a solicitar la siguiente información pública. Mire, usted está colocando 34 millones de pesos o 20 millones de pesos en una campaña para el ahorro de energía.
dígame el criterio que usted utilizó para la colocación de esa publicidad. Pero donde yo lo agarré en la bajadita fue lo siguiente, no solo dígame el criterio, o sea, Primicias, Nuevo Diario y el periódico de Cristal, que vamos a decirle, verifícate.net. Entonces, ok, ya me dijiste el criterio, porque tienen lectoría, porque tienen visita, todo esto. Pero entonces el segundo paso es que usted me debe de entregar, cuando termine la pauta, una monitoría. Y ahí se trancó el juego. ¿Cómo usted me está invirtiendo 1.000 millones de pesos en publicidad y usted no me hace un reporte de franja horaria, de lectoría o de audiencia, de teleaudiencia, de impacto? Pero usted no me entrega ningún documento y usted está cogiendo fondos públicos para colocar de manera antojadiza. Y entonces ahí comenzaron la etiqueta de que este tipo es complicado, mira lo que está pidiendo. Y finalmente le quiero compartir algo. Una ONG me contrata para hacer una colocación, eran como 135,000 pesos. Y ellos me dijeron, yo quiero un programa puntual. A nosotros no nos interesa nada. Estoy hablando como de 15 años atrás. Y me pidieron un programa puntual, era un programa de variedad. Y yo dije, bueno, pero con este dinero, este presupuesto, yo no puedo hacer muchas cosas. Y entre mi propuesta le digo, bueno, lunes, la colocación va a ser lunes, miércoles y jueves, porque yo tengo la presunción de que el viernes la gente no está mirando mucho televisión al mediodía. Bueno, pues está bien, me aprobaron el presupuesto. Pero me dijeron, como son fondos canadienses, usted tiene que entregarme una monitoría de la colocación. Fondos del gobierno canadiense. 137,000 pesos eran. Digo yo, sí, yo lo entrego. Cuando yo comencé a buscar la compañía que hacen los monitores, está Monitoring, una compañía que le vamos a dar su cuña, y otras. Y un joven que se dedicaba a eso. Solo 3 compañías hacen la monitoría audiovisual para ver la colocación, medir o dejar testimonio de esa colocación publicitaria. Y entonces ahora, ¿cuánto me va a costar eso? Son 137,000 pesos que me han dado. Yo he pagado un plan de medio, me dicen 20,000 pesos. O sea, mi ganancia. Ahí murió la película. No, pero eso de porque hace 20 años, porque ahora mismo no te cobramos eso, no lo consultó. Pero óyeme bien, mi ganancia yo tuve que invertir 20,000 y pedir rebaja. Entonces el gran desafío al momento de hacer rentable un medio o de ese, es porque el gobierno es el mayor colocador de publicidad, es también transparentar, hacer un ejercicio honesto de transparencia de esa colocación de esa publicidad, Alex. Ese es para mí uno de los grandes desafíos. Lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que en el portal transaccional de compras y contrataciones tú puedes ver todo eso ya. O sea, tú entras al portal y tú ves cuando ya un proceso de colocación publicitaria fue adjudicado, el informe pericial de esa contratación lo dice. Ahora, ¿cuál es el gran fallo de compras y contrataciones actualmente? Y me reuní con mi amigo de muchos años, Carlos Pimentel, para tratar el tema. Es ¿qué hay que hacer para que esa publicidad pueda llegar a mi medio? Te pondré un ejemplo. En República Dominicana todavía la mayoría de las instituciones, para tú conseguir un anuncio comercial, le voy a poner un ejemplo, y podemos ir a mi carro al terminar este programa. Yo tengo las propuestas de mi medio impresas en el carro y cuando yo salga de aquí yo voy a tener que ir a toda la institución a entregar la física. Una copia, me la sellan, me la devuelven. Eso no debería ser así. Entonces nosotros, por ejemplo, desde el observatorio creamos un proyecto que se llama Portal de Gestión Publicitaria del Estado Dominicano y se lo entregamos a Carlos Pimentel para que se digitalice el proceso de colocación publicitaria y que además de esa parte que es muy importante que tú señalas de la colocación, los criterios y el monitoreo, también como dueño de medios yo no tenga que venir de San Francisco de Macorís a la capital a entregarle una solicitud de publicidad a la Presidencia de la República. Entonces esas también son limitaciones que, como tú señalas, impiden la transparencia porque al final, ¿dónde están esos papeles? Perfecto, sí, muy buena la observación. Yo lo que traté de explicar es que luego que se me asigna, yo conozco, porque fui parte, reitero, de un comité de compra perfecto. El programa de Monclús sale de 3 a 4 en el grupo Panorama, perfecto. Pero a él tiene que colocar 3 cuñas al día por emisiones. Ese es el ejercicio de transparencia que no se está cumpliendo. O sea, sí, alguien que verifique no está en la propuesta.
Entonces, cuando tú te aprueban la propuesta, te van a dar 7.034.000, que vi una de Interior y Policía, no tiene la pestaña que dice, para luego de esa colocación, tráigame la monitoría que certifique que usted pasó eso. Oigan Pero es que las instituciones lo piden. no se entrega, no me la pudieron entregar por la información pública. Bueno, pero por ejemplo, los que nos dan anuncios de cualquier sitio, por ejemplo, yo tenía, no voy a mencionar la institución, yo tenía un anuncio de X institución y para mí pagarme esa colocación yo tuve que llevar una certificación firmada y sellada donde dice la colocación. Yo quiero la certificación porque le voy a poner un ejemplo. O sea, yo pude engañar. Sí, en un canal que no lo voy a mencionar y había menciones que estaban fuera de pauta. Cogen esta pantalla y en el break, ponme aquí el patrocinador. Claro. Por el acuerdo, porque un ejercicio de... Graban un videíto y lo mandan. Estoy pasando el supermercado tal que sí o qué, pero eso sale al aire. Entonces, la iniciativa, el observatorio que levantamos, Percio, Cristal, Alex, busca que ese dinero que el Estado está invirtiendo se coloque, se pase, se difunda. Porque lo que pasa es que eso es una contratación adicional. No importa que sea adicional, No, que tú estás cogiendo fondos públicos y yo necesito que tú me entregues una licitación aparte. Por ejemplo, si yo tengo... Tú dices, mira, de eso que yo te estoy dando, tú tienes que entregarme una monitoría. Es que no basta con la legalmente eso no se puede. Es que debes entregarla porque yo te estoy poniendo el ejemplo de una ONG que me dijo a mí, mira, si tú no me entregas la monitoría, ¿tú sabes qué pasó? Que hay que estar el dato bueno. Como yo coloqué el lunes, miércoles, jueves, un miércoles no la pasaron. Sí. Y cuando yo fui me dijeron, venga a ver, tal día no pasaron el anuncio. Lo que pasa es que son contrataciones diferentes. Por ejemplo, yo como institución pública, si tengo 10 millones de pesos para publicidad, que es el rubro publicidad de acuerdo a la ley, y yo también quiero un monitoreo, yo tengo que tener un presupuesto aparte para licitar ese monitoreo puede ser como otro rubro o puede ser dentro de ese mismo proceso de licitación como un apartado. Pero yo te lo pongo simple, Cristal. No me hagas otra licitación para el monitoreo. Cárgamelo a eso. No te lo puedo cargar porque legalmente no se puede. Yo te pongo una pestaña que yo para colocarte a ti, tú tienes que entregarme el monitoreo. Porque es que yo... La difusión en televisión. Es que y esos fondos no está hablando alguien que tiene una consultora hace 18 años. Es que eso es un trabajo y yo no puedo hacerte un monitoreo gratis. Porque cuando que me lo haga gratis. Lo que pasa es que así como tú lo planteas, desde ese tipo de contratación, yo te lo estaría haciendo gratis. Por ejemplo, esa persona que te contrató de esa ONG canadiense me contrata a mí y yo le digo, mire, tiene que buscarse otra persona. Ahora, si usted quiere que yo le haga un proceso de monitoreo, usted tiene que darme un presupuesto aparte, porque eso es un trabajo adicional. Pero ahora voy. Lo que pasa es que aunque esté en los términos de referencia, yo apliqué. Pero ahora voy y por eso quiero recoger mi respuesta anterior. Es que ahí está la diferencia de cuando tú estás formado en un área, quizá en ese momento tú lo hiciste porque eras más joven, ahora tú no lo haces. Tú no caes en ese gancho. No, desde que yo le voy a decir, no, mira, las monitorías son muy costosas. No. Es que es aparte. Porque al final, si tú... No me lo cargue a eso. No, es que no puede. Porque es que es un trabajo adicional. Y al final, como medio, tú no me puedes pedir que yo te pase la cuña, te pague el monitoreo. Porque al final no es, es un negocio para perder. Y recuerda que los medios son un negocio, aunque la noticia no es un negocio. Una pregunta. Pero la era digital, Percio, ahora como se colocan todos los programas de televisión en las redes, no es una prueba que pudiera inclusive afectar hasta las compañías que monitorean el hecho de que los programas están ahí y la gente puede ver si colocaron los anuncios o no. Lo que pasa es que, como dice Roberto, de todos modos, un proceso de monitoreo implica un informe. Sí. Entonces, imagínate tú que Don Percio coloque en mi periódico un anuncio comercial por 5 meses. Yo le tengo que hacer un informe detallado de a qué hora se colocó ese programa, cuántas visualizaciones tuvo, cuánto me gusta tuvo, cuánto comentario tuvo. Al menos en mi empresa eso es lo que hacemos. Si esos comentarios, de esos 10 comentarios que tiene, qué porcentaje son positivos, qué porcentaje son negativos, cuánto de esos comentarios y de qué tipo vienen de cuentas falsas, cuáles
Por eso es que no puede ser gratis. Hay que pagar. Óyeme, incluso, por ejemplo, nosotros en mi negocio hacemos incluso un perfil de la gente que te da me gusta, de la gente que te comenta, mira, esa persona que es recurrentemente usuario, seguidor tuyo, tiene este perfil. Me ataca mucho, claro, te ataca mucho porque tú eres un funcionario del gobierno y él es miembro del comité político del PLD. O sea, todo eso es un trabajo de monitoreo que no puede ser gratuito. Pero eso elimina la calidad de monitoreo. Yo creo que Ay, no, estamos hablando. no llegó fulano porque me apoyó en la campaña. Ya se no hay que monitorear. Bueno, pero El criterio. De que ya te sabes lo que hay. pero eso es una inversión, digamos, de compensación política. Sí. Si lo vemos como mercado, yo diría que aquí estamos hablando de dos cosas. Una cosa es la pauta publicitaria, digamos, el sentido racional de la inversión pública, medir el resultado de esa inversión, porque al final, ¿qué tú procuras? Saber si lo que tú estás haciendo está llegando a la gente se siente satisfecha o no. Bueno, eso es válido, cuidar el recurso público. Y efectivamente esa monitoría normalmente la hace un tercero, ajeno a los contratantes, cuyo trabajo es ese. Y obviamente eso se paga. Es decir, hay empresas que se dedican a esa. Y no es barato. Y tú lo pides. Si yo estoy contratado, yo lo hago. Pero si yo no estoy contratado, yo voy y se lo pido. Y él me cobra para hacer eso. ¿A dónde tú hiciste la pauta? Bueno, él lleva todo el récord de los programas y puede hacer ese informe. Ahora, esa es una parte de la inversión económica. La otra parte, y es tal vez lo que nos da también el origen de esta razón, de esta conversación, sobre las políticas públicas. ¿Qué priorizan las políticas públicas? Porque las políticas públicas priorizan un asunto. ¿Qué son los medios? Bueno, ¿qué tú prefieres en los medios? Nosotros tenemos esta conversación, nos vamos a meter en los hogares de la gente sin pedirle permiso. La gente va a poner la televisión y nosotros salimos ahí. Tal vez ni siquiera nos puso a nosotros. La televisión está encendida y salimos nosotros. Pero la casa donde nosotros entramos sin saberlo, hay niños, hay unas personas, hay una señora, hay una familia. Y ocurre que yo lo que estoy diciendo muchísimas vulgaridades aquí y estoy diciendo cosas impropias aquí, que ellos no tienen la obligación, ni yo tengo el derecho de insultarlo, hacerlo. Entonces, yo creo que las políticas públicas también priorizan eso. ¿A dónde invierto? ¿Qué tolero eso? Yo tengo el derecho a expresarme, pero yo no tengo el derecho de insultar a las personas. Don Percio, las políticas públicas priorizan, pero en la práctica no lo cumplen. Pero está bien. Porque una cosa es lo que dice el papel. No, porque no se trata de que tú hables solo una boca, es que tú implementes una política. Cuando y esto es una empresa privada, es una empresa pública, se supone que yo en mi empresa trazo un plan, ejecuto un plan. Bueno, si yo no lo cumplo, el que estoy fallando soy yo. Incluso estoy desperdiciando mi esfuerzo, mi recurso, mi capital humano y mi inversión económica. Por tanto, los gobiernos han de ser así. Es decir, y en los gobiernos siempre se tiene la idea de que, bueno, como no nos cuesta el dinero, malgasta el dinero. No, y yo creo que hay aquí un aspecto importante. La política siempre tiene mucho miedo de tomar decisiones importantes en una sociedad. Y siempre se alega que todo tiene un costo. Pero nadie quiere cobrar el beneficio de hacerlo bien. Sí. ¿Por qué nadie quiere cobrar el beneficio? Porque todo lo que tú haces bien tiene un costo, pero tiene un beneficio. Y normalmente el beneficio es mayor. Yo lo único que tengo que tener un poquito de paciencia, porque lo que tú crees que es malo en 2 semanas, tú dices, oh, pero es bueno, porque tú te querías robar la esquina, era más rápido llegar a tu casa, te había un tapón, generaba un tapón. Fíjate, Claro. Entonces lo que te quiero decir es que los gobiernos también tienen, el Estado, igual que las instituciones privadas, tienen que tener prioridades en su política. Si yo invierto como una empresa mi publicidad, ¿hacia dónde yo lo invierto? Que yo priorizo, ¿qué me interesa a mí? Puede ser el deporte, puede ser la cultura, puede ser el arte en sentido general, o puede ser la chabacanería. Y decir, bueno, donde hay un glúteo moviéndose, ahí yo voy a invertir mi dinero. Hay unos likes. Es posible que a mí esos likes no me lo quiera ganar. Yo pienso que en ese sentido las empresas privadas tienen una mayor conciencia de dónde debo poner y colocar mi producto. Sí. Y podemos hacer un ejercicio. Nos sentamos nosotros 4
a ver las plataformas, por ejemplo, de YouTube, que son muy populares en República Dominicana, y podemos hacer un análisis y les aseguro que no llega al 20% del contenido de calidad que tiene mucho anuncio. Concluimos agradeciéndole a Percio, a Cristal y a Roberto. Tendremos que hacer otros programas en la continuación del tema abordado, pero de todas maneras, Su Mundo TV y el periódico Primicia agradecen su presencia. Ustedes saben que en la televisión el tiempo es ahí y concluimos. Esperamos vernos pronto por aquí y a nuestros televidentes, muchas gracias. Desde Su Mundo TV, desde la República Dominicana, para el globo terráqueo.